buenos días, familia dominicana. Gracias por seguir ahí aprendiendo desde casa. Hoy iniciamos un nuevo día lleno de aprendizajes en este proceso de construcción en el que nos hemos embarcado. Seguimos resguardados en nuestros hogares, confiados en que esto pasará, siguiendo el protocolo y realizando nuestra rutina de higiene. Espacio de trabajo, ahora es tiempo de iniciar la clase del día de hoy. ¿Qué te parece si recordamos lo tratado en la clase anterior? En la clase de ayer aprendimos que una anécdota es un relato breve sobre un acontecimiento extraño, curioso, emocionante, entretenido o divertido, generalmente ocurrido a la persona que lo cuenta. Tiene el propósito de entretener, alertar sobre una situación o simplemente darlo a conocer. También puede informar sobre la historia de una persona, un país o un lugar. Utiliza habitualmente los verbos en pasado del modo indicativo, pues son sucesos ocurridos con anterioridad. Se diferencia de otros textos narrativos por su corta extensión, objetividad al narrar los hechos y su estructura, la cual consiste en un inicio, desarrollo, desenlace y evaluación. Es común que se usen refranes o frases específicas del lugar del suceso, así como un lenguaje más coloquial. También estudiamos que un adverbio es una parte de la oración que complementa a un verbo, un adjetivo, otros adverbios e incluso oraciones. Los adverbios expresan circunstancias, puede ser de modo, lugar, tiempo, cantidad, afirmación, duda, respondiendo a preguntas como ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿de qué manera?, entre otras. A diferencia del adjetivo, que debe coincidir en género y número con la palabra a la que complementa, el adverbio es siempre invariable, siempre es el mismo. Sin embargo, el adjetivo no. El día de ayer fue muy productivo. Hoy estaremos trabajando en el cuadernillo 3, actividad 5. Entiendo lo que leo. Vamos a aprender lo más relevante que debemos conocer de los continentes. ¿Te gustaría conocerlos? Hasta ahora hemos visto un poco de estos tres continentes: el continente africano, el asiático y el europeo. Ya que hemos viajado a través de la imaginación hacia estos continentes, ¿qué te parece si en este momento conocemos un poco más de ellos? ¿Cuál te gustaría conocer? Pues si quieres, te presentaré algunas de las características más relevantes de cada uno, para que al final puedas elegir el de tu preferencia. Acompáñame a ver este maravilloso mundo de los continentes. No olvides tomar notas en tu cuaderno. Iniciemos con el continente asiático. Este continente es el más grande y con mayor población del planeta, teniendo como países de mayor población China, la India, Indonesia, Pakistán, Bangladesh, Rusia y Japón. En Asia predomina el relieve de tipo meseta, que está rodeado de cordilleras en las que se elevan los picos más altos de la superficie terrestre, como los del Himalaya. Además, posee la variación climática más amplia respecto a los demás continentes. Si quieres ir para Asia, debes tener en cuenta que predomina el clima continental, que presenta inviernos muy fríos y secos y veranos templados con muchas precipitaciones. ¿Sabes? También en Asia hay una gran diversidad histórica, cultural y étnica. Se dice que cuenta con una variedad de lenguas que ronda entre los 40 a 54 dialectos oficiales. Pero el idioma más común es el árabe, que se habla en 12 países. Le siguen otros idiomas como el chino o mandarín, el hindi, el bengalí, el ruso y el urdu.
Un aspecto muy importante es que en este continente habitan personas muy religiosas. La religión que más predomina es la musulmana, en países como Palestina, Jordania, Siria, Turquía, Arabia Saudita, Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Irán, Afganistán, Azerbaiyán, Bangladesh, Indonesia, Malasia, Comoras. Las otras vertientes mayoritarias son la hindú en India y la budistas y confucionista en China. En Japón predomina el sintoísmo. Las minoritarias son el judaísmo en Israel y el cristianismo en Georgia, Chipre y Armenia. El zoroastrismo muy minoritario en Irán e India. Asia es un continente muy llamativo e interesante. Hemos visto muchas cosas relacionadas con dragones, farolillos, cometas, las letras chinas, la comida a base de arroz, los palillos, el tipo de ropas que utilizan, su gran vegetación y muchas cosas más. Hasta aquí hemos tenido un trayecto cargado de importancia geográfica, política y social de este grandioso continente. Busca tu cuaderno para que escribas lo que te pareció más relevante de este continente. Igual, algún día tienes la oportunidad de visitar. Continuemos conociendo sobre los continentes. En este caso, nos detendremos en el continente africano. Pues te cuento que África es el segundo continente más grande del planeta. Está habitado por una gran cantidad de sociedades o grupos étnicos diferentes que se identifican por su cultura, idioma, religión y costumbres. La mayoría de los africanos hablan más de un idioma por la diversidad de etnias y las frecuentes migraciones. Se estima que existen más de 1000 tipos de lenguas, aunque muchos comparten los idiomas oficiales como el francés y el inglés. También predominan el portugués, el árabe y el suajili. Se considera al continente africano como la cuna de la civilización humana porque se han encontrado evidencias arqueológicas del primer hombre. La gran mayoría de los colonos europeos llegaron al continente africano a partir del 1885, momento de una fuerte lucha entre colonos, en especial franceses e italianos. Entre el siglo XVI y el siglo XIX se dio el mayor movimiento de habitantes africanos llevados por la fuerza hacia el Nuevo Mundo como esclavos. La trata de esclavos alcanzó los 10 millones de africanos y las enfermedades que traían los colonizadores desde otras partes del mundo resultaron las causas principales de la debilidad y la decadencia de las sociedades africanas. África está conformado por 54 países. Su clima es caluroso y tropical y muy desértico en las regiones del norte. Tiene la mayor diversidad de animales del mundo, como elefantes, leones, jirafas, así como la mayor diversidad genética de la raza humana. La flora africana se caracteriza por los arbustos, árboles, las palmas y los musgos. La fauna africana se caracteriza por tener cabras, ovejas, camellos y animales de tipo doméstico. Además, animales exóticos y salvajes, como elefantes, guepardos, búfalos, leones, hienas, avestruces, entre otras especies, mamíferos, aves y reptiles. ¿Cuántas cosas importantes refleja este continente? Continúa escribiendo en tu cuaderno lo más relevante que quieres saber sobre este continente y por qué quieres visitar este continente. Muy bien, a mí me gustaría conocer el continente africano, conocer sobre nuestras raíces y nuestra identidad como pueblo.
Es interesante e impresionante el mundo que se desarrolla en él. Ahora vamos a realizar la siguiente actividad. Une con una línea horizontal el continente que corresponde con el mandato que tiene. Es el continente más grande que compone la nación, teniendo a China, la India, Indonesia, Pakistán, Bangladesh y Japón como lo más grande del montón. ¿Qué continente soy? El continente ha ejercido mucha influencia en nuestro país, ya que muchos dominicanos han emigrado a su tierra a buscar una mejor calidad de vida. ¿Quién soy? Existen muchas diversidades de animales importantes que se ven en las películas, como son los elefantes, camellos y las jirafas. ¿Qué continente soy? La mayoría de sus habitantes han ido para el continente americano como esclavos que colonos vendieron sin importar hombre, niño o mujer. Tengo una larga melena. La selva es mi lugar. Soy veloz y muy ágil. Cuando abro la boca muy grande, la gente me sale corriendo. ¿Quién soy y a cuál continente pertenezco? A partir del siglo XVII surgieron descubrimientos científicos y tecnológicos que cambiaron el rumbo y el ritmo de evolución. ¿En qué continente fueron estos cambios? Tiene como religión el musulmán, el budismo y el confucianismo, aunque el cristianismo poco predomina en lugares del continente. ¿Quién soy? Vamos a ver si aciertas. Número 1. Continente asiático. Número 2. Continente europeo. Número 3. Continente africano. Número 4. Continente europeo. Número 5. Continente africano. Número 6. Continente asiático. Número 7. Continente africano. Número 8. Continente europeo. Número 9. Continente asiático. Excelente, acertaste en todo. Descansa un poco y nos vemos en breve. ¡Qué bien! Ya estamos de regreso nuevamente en tu clase favorita, esperando que cada uno se sienta bien desde su casa. Continuamos aprendiendo en casa y buscando la forma de seguir adelante en este proceso. Hoy vamos a continuar en la actividad 5, donde vamos a repasar la temática de las casas diferentes a la mía. ¿Qué observaste? ¿Cuál de las casas te llamó la atención? ¿En cuál de estas casas te gustaría vivir? Muy interesante. Conocer cada una de estas casas nos da una visión general. Todas las casas tienen una particularidad relacionada fundamentalmente con el clima, el paisaje y la vegetación de cada uno de los países. Si te das cuenta, tienen un clima diferente y esto hace que las casas o viviendas de los pobladores sean de una manera adecuada al clima que tienen, la vegetación y el tipo de paisaje que puedan tener. En la mayoría prima mucho el desierto, donde el clima es muy seco y árido. De acuerdo a lo que describimos sobre los continentes, ¿dónde puedes ubicar estas casas? ¿Cuáles son los materiales que tienen las casas?
¿Qué herramientas utilizaron para construirlas? ¿Quiénes viven en ella? ¿Qué diferencia hay entre tu casa y la casa que has visto en el video? ¿Qué cosas tienen en común entre tu casa y las que has visto? Piensa un poco. Escribe en tu cuaderno cada una de las preguntas e intenta responder y compartir con tus familiares y que ellos también te puedan decir qué piensan. ¿Qué te parece si conocemos un poco de las diferentes casas que hemos visto anteriormente? ¿Sabías que el iglú se construye únicamente con bloques de hielo? Por eso se le llama también casa de nieve. Tiene una forma de media esfera. Su construcción es fácil y solo necesita de un material, la nieve aplastada y dura. Para que no se desarme es necesario que haya un clima muy frío. Es por eso que solo se encuentra en zonas heladas, cerca del Polo Norte, por ejemplo, en Canadá, Alaska y Groenlandia. Dentro del iglú no se siente el viento helado que sopla allí. Las paredes aíslan el frío extremo y permiten que se mantenga en el ambiente el calor corporal de las personas que viven dentro. A veces se encienden pequeños fuegos para aumentar la temperatura. ¿Sabías que las casas cueva se construyen excavando una cueva o aprovechando una cueva que ya estaba? Son viviendas dentro de rocas gigantes. Estas rocas son de una variedad que permiten una fácil excavación. Una de las principales ventajas es su agradable temperatura en el interior. La roca funciona de aislante y hace que se mantenga fresco en verano y proteja contra el frío en invierno. Se encuentran en distintas partes del mundo, por ejemplo, en España, Italia, Francia, Turquía, Irán y Estados Unidos. ¿Sabías que las jaimas son las viviendas típicas de los pueblos árabes del desierto? Son casas de campaña que se pueden armar y desarmar con facilidad. Los pueblos que viven en el desierto se van moviendo de un lugar a otro y trasladan la vivienda. Se levantan con mástiles y se sujetan con cuerdas. Generalmente la tela está hecha de pelo de camello o cabra. La jaima sirve para protegerse del sol y de los fuertes vientos del desierto. La entrada se coloca en dirección contraria al viento. Se utiliza en los desiertos de distintos países como Arabia Saudita, Palestina e Israel. ¡Wow! ¿Conocías algunas de estas casas? ¡Qué curioso cada una de las cosas que nos dicen sobre ella! Ahora busca tu cuaderno, escribes los aspectos de cada una de las casas que te llamaron la atención. Además, escribe las palabras que no conozcas en cada uno de los párrafos presentados y con ayuda del diccionario busca cada uno de sus significados para que comprendas mejor los párrafos. Algunas palabras son esfera, desarme, helado, aíslan, extremo, corporal, excavando, variedad, interior, aislante, mástiles. Muy bien, ahora contesta en tu cuaderno y comparte con tus familiares todo lo relacionado con este proceso sobre las casas diferente a la mía. Muy emocionante todo lo que hemos aprendido hasta ahora. En el cuadro nos encontramos con algunas características de las diferentes casas y los materiales que están hechos. ¿Te animas a realizarla? Tipos de casa, características, materiales de construcción, iglú. Empecemos con lo básico. Los iglúes están hechos de nieve y nada más.
Como es el caso con cualquier construcción, la calidad del material es importante. La nieve debe estar lo suficientemente seca y firme para manipularla y cortarla. Si la nieve no es bastante compacta, será necesario irla pisando y prensando antes de cortar los bloques. Zona o países donde se utilizan iglú. Ártico y Alaska. Zona o países donde se utilizan Ártico y Alaska, y los lugares donde existe la nieve constante: Italia, Suiza, Alemania, Francia, España. Casa cueva. Materiales de construcción. Las casas cuevas se construyen excavando una cueva en un terreno apropiado o aprovechando y adaptando una que ya estaba. Están hechas de piedras que persisten en el terreno, como el tipo de rocas volcánicas. Casa cueva. Materiales de construcción. Las casas cuevas se construyen excavando una cueva en un terreno apropiado o aprovechando y adaptando una que ya estaba. Están hechas de piedras que persisten en el terreno, como el tipo de rocas volcánicas, en erosión o rocas sedimentarias. Zona o países donde se utilizan. Podemos encontrarla en Irak, Irán o China, prácticamente en todos los continentes: Europa, Asia, Asia Central y América. Zona o países donde se utilizan. Podemos encontrarlas en Irak, Irán o China, prácticamente en todos los continentes: Europa, Asia Central y América. Jaima. Materiales de construcción. Se comprenden como tiendas de campañas hechas de cuero de camello. Jaima. Materiales de construcción. Se comprenden como tiendas de campaña hechas de cuero de camello y que utilizan los nómadas árabes en el desierto, además de otros materiales como la piel de cabra negra y piel de cebú. Materiales de construcción. Se comprenden como tiendas de campaña hechas de cuero de camello y que utilizan los nómadas árabes en el desierto, además de otros materiales como la piel de cabra negra y piel de cebú. También son utilizadas las esteras de caña y juncos o tejidos de algodón. Existen de varios colores. Zona o países donde se utilizan. Estado de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Palestina e Israel. Cada una de las casas que hemos visto tiene sus ventajas y desventajas en los diferentes espacios donde se encuentran ubicadas estas casas. Ahora vamos a buscar en tu cuadernillo la página 35 y realiza las actividades. Coloca verdadero o falso según corresponda. Escribe una V si es verdadera y una F si es falsa. Vuelve a leer los recuadros con información todas las veces que necesites. Iniciemos. Primera, el iglú está construido con dos materiales: nieve aplastada y nieve dura. ¿Falso o verdadero? Segunda, casa de nieve es un sinónimo de la palabra iglú. ¿Verdadero o falso? Tercero, en la casa cueva, la roca deja pasar el calor y así se mantiene la temperatura. ¿Falso o verdadero? Cuarto, las casas cuevas se encuentran solo en Europa. ¿Falso o verdadero? Quinto, la jaima es una casa movible que puede cambiar de lugar. ¿Falso o verdadero? Sexto,
La jaima solo sirve para protegerse de los fuertes vientos del desierto. ¿Verdadero o falso? Escribe una oración que sea verdadera y otra que sea falsa. Las oraciones deben relacionarse con la información que se presenta en los recuadros sobre cualquiera de las tres casas: casa cueva, iglú o jaima. Hemos trabajado en clases anteriores sobre las diferentes clases de oración, así que te dejo para que termines la tarea en el cuadernillo. Nos vemos en breve. Tómate un poco de agua y regresamos. En la clase de hoy hemos estado aprendiendo sobre las diferentes casas y los lugares donde se encuentran. También hemos estudiado sobre los continentes de África, Asia y Europa. ¿Sabes que necesitamos vivir y convivir en un ambiente sano, donde la familia se sienta feliz, respirando aire puro y que las casas estén limpias y bien condicionadas? Si te has dado cuenta, desde hace muchos años, el mundo y el medio ambiente han sufrido cambios que han sido muy desfavorables para la humanidad. Estos cambios han afectado a todas las regiones del mundo sin importar raza ni cultura. ¿Qué te dice esta foto? ¿Puedes explicar lo que observas? ¿Has visto en tu comunidad vientos como estos? ¿A qué se debe? Aunque en nuestro país no hay nieve, ¿qué te dice esta foto? ¿Qué pasa con la nieve? ¿En tu comunidad has visto un desastre como este? ¿A qué se debe? ¿Observaste cada imagen? ¿De qué piensas que va a tratar el tema del día de hoy? Muy bien, en este bloque vamos a aprender un poco sobre el cambio climático, deterioro de los bosques y pérdida en la biodiversidad. Al observar las imágenes, te diste cuenta que todas tratan sobre las problemáticas del clima y las consecuencias que genera en la humanidad. ¿Sabes qué es el cambio climático? ¿Qué está ocasionando este cambio climático? ¿Es importante conocer el cambio climático? Cada día es más difícil vivir en comunidades cerca de los ríos, mares o lugares montañosos, ya que puede cualquier situación afectar la comunidad. Acompáñame a conocer un poco más del cambio climático. Hay 3 puntos importantes que vamos a conocer sobre el cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático es la consecuencia del calentamiento global de la Tierra. Esto es el aumento general de la temperatura en el planeta y que se produce por las emisiones tóxicas que el ser humano genera en sus actividades. ¿Eres consciente del impacto que tienen estos cambios en nuestras vidas y en el mundo? Estos cambios se están dando en el mundo de una manera acelerada. Suceden en tan solo unos pocos años y los niveles que hemos alcanzado han significado en otras épocas la extinción de algunas especies. El cambio climático es ya una realidad, pero ¿qué es lo que está causando estos cambios? Causas del cambio climático. En el mundo hay muchas empresas y fábricas que al realizar actividades que emiten sustancias nocivas, la atmósfera retiene más calor, por lo tanto se produce el calentamiento global.
y en consecuencia el cambio climático. Otra causa es la emisión de los gases nocivos emitidos por los vehículos, la industria y la producción química, dióxido de carbono, metano, óxido nitrógeno. La deforestación, la destrucción de los ecosistemas marinos, el aumento de la población, producción masiva de plásticos y su consumo exagerado de recursos naturales. Todo esto contribuye al cambio climático. Pero, ¿sabes las consecuencias que va generando el cambio climático en el mundo? Al elevarse las altas temperaturas, las masas de hielo o glaciares comienzan a derretirse. Cuando esto sucede, se eleva el nivel del mar y afecta a los litorales costeros, ya que se producen inundaciones y los estados isleños de tamaño pequeño desaparecen por quedar sumergidos. Aunque se trata de un proceso que requiere años, nuestro ritmo de vida consumista y orientado al aumento de la producción están conduciéndonos a pasos agigantados a la destrucción de la humanidad. La aparición de fenómenos meteorológicos de gran violencia, algunos ejemplos que hemos presenciado son los huracanes, ciclones, lluvias y sequías extremas o inundaciones. Otros problemas son la extinción de algunas especies de animales y plantas, la contaminación, la escasez de recursos, las sequías y otros síntomas del cambio climático ya están haciendo mella en la salud de muchas personas. El aumento de las enfermedades respiratorias y cardíacas. La humanidad está sufriendo estos cambios climáticos y cada día lo estamos observando y nos estamos quedando de brazos cruzados sin poder hacer nada que impida la destrucción. Y hago una pregunta. ¿Será el COVID-19 parte de estos cambios que hay en la humanidad? Busca tu cuaderno y escribe estas informaciones importantes que nos compete a todos ante esta situación a nivel general. Ahora sigue anotando en tu cuaderno y vamos a buscar las soluciones ante esta situación que está amenazando a la humanidad. También debemos tener conciencia de lo que está pasando hoy día. Piensa un poco. ¿Qué tengo que hacer para ayudar a la humanidad? Y comparte esas respuestas con tu familia. Algunas soluciones que podemos tomar en cuenta son estas. Aunque el cambio climático quizás no lo podamos evitar, sí se pueden buscar soluciones viables y posibles. La reforestación de nuestros bosques, energía renovable, el cumplimiento de los acuerdos internacionales que buscan reducir las emisiones tóxicas. Es importante la unión de todos los países para que todo el acuerdo que promocionan se haga realidad. Pero también podemos frenar el cambio climático desde el ámbito familiar e individual. Algunas de las medidas que cada uno de nosotros podemos tomar son reciclar y reducir los residuos que generamos, eliminar de nuestras vidas los plásticos tan dañinos, apostar por utilizar vehículos que no sean dañinos para el mundo, utilizar bicicletas, patines u otros objetos favorables para el ambiente, caminar si es posible o utilizar transportes públicos. Excelente las soluciones que has encontrado, pero ¿sabes? Hay que continuar buscando soluciones y ponerlas en práctica para que todo algún día vuelva a la normalidad. Hemos llegado al momento más esperado por todos. Ve a buscar a tu familia, que vamos a tener una lectura favorita. ¿Sabes? La lectura te lleva a un mundo inigualable, donde imaginamos un mundo diferente. Así que prepárate,
Busca un lugar favorito de tu casa y comencemos. Hola queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien para compartir con ustedes un texto que tiene que ver con el contenido que estamos trabajando. Así que mucha atención. El bosque herido. Un día, Pepe salió de paseo con sus padres. Cerca del camino observó que estaban quemando una maleza. Le preguntó a su papá, ¿por qué hay gente sin conciencia que daña el ambiente? Su padre le contestó, porque no saben el daño que le están ocasionando al ambiente. Pepe respondió a sus padres, ¿por qué no les explicamos que debemos cuidar el medio ambiente como si fuera nuestra propia vida? Ellos le dijeron, sí, hijo, trataremos de hablar con esas personas. El incendio quemaba árboles como el sauce, roble, pinos y muchas plantas que se caían poco a poco por la mano perjudicial del hombre. Pepe observó desde la orilla del camino cómo algunos animalitos huían del calor. Pájaros, conejitos, ardillas, mariposas, todos buscaban refugio y hasta una culebra se arrastraba hacia la carretera para salvar su vida. El bosque herido por el fuego se veía muy triste y solo. A pesar de que llamaron a los bomberos forestales, se quemó una gran parte de él. Fue destruido por el hombre en vez de cuidarlo, para que los árboles protejan el ambiente y sirvan de nido a las aves y animalitos del bosque. No había quedado nada en pie, solo uno que otro ratón y unas cucarachitas que aguantaban el fuego escondido en los peñascos. Ya no habría más nidos para los pájaros, follaje para los animales que buscaban en sus raíces huir de los rayos del sol. Sus ramas verdes y brillantes ya no se extendían en el abanico verde y colorido del bosque. Solo debajo de una piedrecita, Pepe observó en un rincón del fallecido bosque cómo se asomó tímidamente una pequeña hojita verde, componente de una plantita que acababa de nacer. Era una semilla de arbolito que había quedado latente bajo las piedras. Quienes la cuidaron, cobijándola del fuego, se había alimentado de las aguas subterráneas de la madre tierra. A su lado, otras semillitas aún dormían plácidas, pero muy pronto despertarían. No todo se había perdido. La naturaleza empezaba de nuevo su ciclo vital. Los arbolitos irían despertando poco a poco y se irían creciendo, empezando el ciclo de la vida. Lo demás lo haría el sol, el agua. Crecerían hasta llegar a ser tan altos como los que habían sido quemados. Una esperanza nacía. El bosque volvería a ser lo que antes era, un remanso de paz y naturaleza para los animales silvestres. Un ratoncito asomó su trompa desde una caverna. Las pequeñas hojitas verdes se alimentarían del sol, del agua, y de todo volvería a ser como antes. El bosque ya no estaba herido, renacía feliz. Espero que haya gustado esta lectura tanto como a mí. Recuerden, el niño que lee será un adulto que piensa. Nos vemos luego. ¡Qué lectura interesante! Nos mueve a la reflexión sobre el cuidado de la naturaleza. De verdad que siempre que leo disfruto de la lectura. Te voy a dejar reflexionando sobre lo que acabamos de aprender. Regresamos en breve.
encontramos. Hoy está siendo fascinante el aprendizaje. Hay que poner en práctica todo lo que vamos conociendo cada día. En el bloque anterior vimos la situación del cambio climático en el mundo y también podemos verlo en nuestro país, en los tiempos de huracanes, como cada año afectan más la población dominicana y el Caribe. Además, las inundaciones son cada vez más frecuentes y en otras regiones se registran olas de calor y sequías, y en los bosques por las altas temperaturas se queman y afectan a las comunidades cercanas. Continuamos aprendiendo sobre el medio ambiente, pero sabes que estamos trabajando en el cuadernillo 3, día 3, página 35. Antes de ver la actividad que corresponde para este día, actividad 6, el zafacón tiene volumen, vamos a continuar aprendiendo sobre el deterioro de los bosques, pérdida de la biodiversidad. ¿Sabes? Estuve buscando por la internet algo interesante sobre el deterioro de los árboles y me encontré con la siguiente imagen sobre el deterioro de los bosques. Su título es La degradación de los bosques. ¿Por qué afecta a las personas y la vida silvestre? Es de fecha del 11 de junio del 2019 y su autor es Loren Hancock y lo puedes encontrar en esta página. La deforestación y la degradación forestal son temas urgentes relacionados con los bosques de nuestro planeta. Cerca del 47% de los bosques del mundo enfrenta un alto riesgo de deforestación o degradación para el año 2030. Si bien ambas dañan la salud de los bosques, existe una diferencia entre la deforestación y la degradación forestal. La deforestación se refiere a la tala de un bosque, eliminándolo por completo, para dar espacio a algo más en su lugar. La principal causa de la deforestación es la agricultura insostenible e ilegal, que da pie a cultivos comerciales como el aceite de palma y el caucho. La realidad sobre la deforestación es impresionante. Los bosques están desapareciendo a un ritmo equivalente a 27 campos de fútbol por minuto. Cuando un bosque se degrada, significa que aún existe, pero ya no funciona bien. Se convierte en una versión reducida de lo que solía ser y su salud disminuye hasta que ya no pueda sustentar a las personas y la vida silvestre. Por ejemplo, filtrando el aire que respiramos y el agua que bebemos o proporcionando alimentos y refugio a los animales. La degradación de los bosques en términos de masa de tierra es un problema aún más grave que la deforestación. Aproximadamente 6.5 millones de millas cuadradas de bosques tienen un alto riesgo de degradar en los próximos 10 años. Hay algunos factores principales que detonan la degradación de los bosques. Uno de ellos es el cambio climático. Las temperaturas más altas y los impredecibles patrones climáticos aumentan el riesgo y la gravedad de los incendios forestales, la infestación de plagas y las enfermedades. Luego de escuchar la lectura sobre el texto, vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿De qué trata la información? ¿A qué se debe la tala de árboles? ¿Sabes qué significan las palabras forestación y la degradación? ¿Cuáles son los factores que detonan la degradación? ¿Cómo podemos evitar la degradación ambiental? ¿Cuántas preguntas podemos hacer al texto? Ya ves que en el mundo el deterioro de los bosques es un hecho real. Son muchos los árboles que las personas talan o queman para utilizar el terreno para la construcción de viviendas o centros comerciales
deteriorando así el medio ambiente. En nuestro país podemos encontrar la situación de tala de árboles en las montañas y lugares fuera de la ciudad. Se dice que muchas personas utilizan la madera para hacer carbón y otras cosas personales. ¿Sabes que hemos aprendido muchas cosas importantes? En este texto puedes encontrar los adjetivos, verbos y adverbios. Muchas cosas podemos ver en este texto, pero lo más importante es sensibilizar a las personas de la importancia de cuidar los bosques, las montañas, ya que son el pulmón del país. Escribe lo que has aprendido en tu cuaderno sobre la importancia que tiene el cuidado de los bosques y las montañas y comparte la información con tu familia. ¡Excelente! Ahora vamos a hacer un juego. En 5 segundos debes decir las respuestas. ¿Cuáles son los países con mayor población del continente asiático? Así es, muy bien. China, la India, Indonesia, Pakistán, Bangladesh, Rusia y Japón. ¿Cuál es el clima que abunda en África? Muy bien, el clima caluroso y tropical y muy desértico en las regiones del norte. ¿Cuál es la diversidad de animales que tiene África? Menciona algunos. Excelente, elefantes, leones, jirafas, entre otros. ¿Cuál de las casas raras que conocimos se parece a una media esfera? ¡Qué bien! ¡Bravo! El iglú. Menciona la casa que se utiliza en los desiertos y algunos países como Arabia Saudita, Palestina e Israel. ¡Bravo! Las jaimas. Muy bien. Menciona algunas de las causas del cambio climático. ¡Bravo! Podemos decir que son los gases nocivos emitidos por los vehículos, la industria y la producción química, dióxido de carbono, la deforestación, la destrucción de los ecosistemas marinos, aumento de la población y producción masiva de plásticos. Excelente todo lo que hemos aprendido hoy. Luego de terminar las clases de la actividad 6, el zafacón tiene volumen. En esta actividad seguirás usando el volumen de los cubos para medir el volumen de los cuerpos. Esta actividad se encuentra en la página 35 del cuadernillo 3. No olvides ir recopilando las informaciones para enviar a tu maestra. Ya sabes, nos vemos mañana, descansa y terminas de realizar tus tareas.